Bienvenidos al escenario donde lo humano se vuelve crudo y complejo. Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Hoy no venimos a alimentar el eco de los pasillos, sino a observar cómo se resquebraja una represa que por años contuvo ríos de conjeturas. Antes de sumergirnos, recuerda suscribirte y activar la campanita. Y si te gusta que abordemos estas historias con profundidad y respeto, considera hacerte miembro. Tu apoyo sostiene nuestra independencia y nos permite seguir analizando con rigor. Importante aviso, lo que escucharás es una narración dramatizada inspirada en debates públicos y versiones no verificadas. No pretende afirmar hechos, sino explorar cómo se construyen y se viven las percepciones en torno a figuras mediáticas. La escena que nos convoca hoy ya ocupa un rincón especial en la memoria colectiva de los lectores de revistas y foros europeos. El foco se posa sobre Gökberk Demirci, un protagonista que con su presencia ha cruzado fronteras y cuya vida personal ha sido observada a través de microscopios de curiosidad. Durante años, una historia insistente se deslizó entre sombras, rumores persistentes que rozaban a la querida Özge Yağız y a la elusiva Sara Bluma. Se repetía con susurros, se reencendía a diario en los coliseos de las redes, y jamás había recibido confirmación directa. Hasta que, en esta recreación de una entrevista exclusiva, la quietud se rompe. El silencio, ese escudo tan característico de Gökberk, se abre y deja pasar unas frases que cambian el clima de la conversación. El escenario de aquella charla, por lo general cargado de respuestas aprendidas y perfiles meticulosamente cuidados, se transformó en un instante. Apenas el periodista formuló la pregunta que parecía una niebla perenne sobre la carrera y la intimidad de Gökberk Demirci, la atmósfera se endureció. Allí, el actor, conocido por blindar sus afectos como una fortaleza, decidió bajar el puente levadizo. Sus palabras, en nuestra dramatización, no son evasivas, caen con la contundencia que suelen tener las verdades que huelen a cierre de etapa. Sí, es cierto, expresa con una calma firme que hace más pesadas las sílabas. Esa fue la razón de nuestra ruptura. Con esa frase, el castillo de barajas de la especulación se desmorona en la imaginación de quienes llevaban años tejiendo hipótesis. No se detiene. Desmenuza la anatomía de una herida, el punto en que dejó de existir la leyenda romántica con Özge Yağız. La confianza entre nosotros se resintió. Añade en este relato de carácter interpretativo, exhibiendo el núcleo de la fisura. Sí, hubo una tercera persona. Y sí, para mí eso era inaceptable. 3 oraciones que, en el imaginario digital de Turquía y de la diáspora fan en Europa, detonan análisis, líneas de tiempo y batallas de comentarios. No hace falta nombrar, dicen muchos usuarios, el inconsciente colectivo dirige la mirada hacia un mismo rostro, Sara Bluma. Durante meses, estaban ahí las migas que algunos querían ver. La energía desafiante de Sara en ciertas publicaciones, el silencio prolongado y prudente de Özge del otro lado. En medio, Gökberk, el que había sido guardián de una dinámica volátil, escondida del sol durante años, y que ahora, en esta dramatización, la ilumina con un foco inclemente. Para calibrar el tamaño de semejante confesión, conviene mirar más allá de los hechos sueltos y entrar en la psicología de quien supuestamente los enuncia. Tal vez la llave esté en una frase que resuena como mantra y marca huella: podría perdonar, pero no olvidar. No suena a ligereza. Suena a alguien transformado por lo vivido. Explicaría por qué eligió el silencio durante tanto tiempo. Procesar duele, y por qué, cuando habló, lo hizo con un carácter de cierre. En esta narrativa, la memoria del protagonista se vuelve documento público, y con ello, un pasado íntimo parece reclamarse a sí mismo. Aquí hacemos una pausa y te preguntamos, comunidad de escándalos de series turcas, ¿qué opinas de esa postura? ¿Crees que perdonar y no olvidar ayuda a curar o más bien alarga la herida? Comparte tu perspectiva sobre la confianza y el recuerdo. Si valoras este tipo de exploraciones responsables, déjanos tu like, ayuda a que el algoritmo lleve estas reflexiones a más personas. Y recuerda, lo que contamos es una interpretación dramatizada de conversaciones públicas y rumores, no una sentencia de hechos. Como era de esperar, en cuanto estas palabras circularon en la imaginación de las audiencias, las miradas giraron hacia Özge Yağız. Gökberk y Özge no eran solamente colegas. Para muchos, encarnaban una pareja de pantalla y de vida cuyo magnetismo traspasaba las escenas. El final de ese lazo dolió a los fans. Y la supuesta admisión, recreada aquí, habría reabierto cicatrices en Özge, según voces que dicen hablar desde su entorno, siempre entrecomilladas por la prudencia. Se rumora una sensación de traición, no solo por lo que habría sucedido, sino por el hecho de verbalizarlo ahora. Algunos deslizan un pensamiento cargado de amargura.
Yo guardé silencio por él todo este tiempo. Ojalá hubiera hecho lo mismo por mí. Aseguran que Özge habría estado cansada, en lo emocional y en lo profesional, por los años de conjeturas y la negativa constante a despegar su nombre de un enredo que no reconoce como propio. Su equipo, dicen, estaría contando una versión que la prensa no había recogido hasta ahora. Una amiga habría comentado que a Özge le lastimó especialmente que el nombre de Sara entrara a la narrativa de aquella relación. Cierto o no, más allá de acusaciones, pesa el desgaste de ser colocada una y otra vez en el centro de un debate enmarañado. Que no hable no significa que todo sea verdad, habría dicho, subrayando el costo silencioso de optar por la dignidad. Y esa reserva, nacida de un profundo respeto, se siente ahora desequilibrada por lo que se interpretó como una exposición dura desde el otro lado. Tras aquella supuesta declaración de Gökberg, la voz que muchos esperaban escuchar, o imaginar, era la de Sara Bluma. Ella, asociada a publicaciones veladas y a frases que fans leen como guiños, optó primero por callar de manera estratégica. Pero, según conversaciones que circulan, ese silencio se agrieta. Se afirma que Sara, nerviosa en charlas con su círculo íntimo, siente la necesidad de hablar. ¿El objetivo? No solo contar su versión, sino defenderse. Un allegado habría indicado que la afectó la insinuación pesada de infidelidad. Sostiene, dice su entorno, que ha sido juzgada por un tribunal sin reglas. No se esperaría un mensaje improvisado en redes, se prepararía algo en una plataforma seria, con el mismo peso que se le atribuye a la otra orilla. Si esto prospera, lo que viene no es una brisa, sino un frente de tormenta hecho de relatos cruzados. Antes de leer las jugadas estratégicas, un recordatorio breve. Tu participación es el motor. Hacerte miembro de Escándalos de Series Turcas nos permite trabajar con independencia y cuidar esta línea de análisis responsable, donde cada dato se revisa y cada palabra se mide. No informamos veredictos, estudiamos relatos y cómo se perciben. Mientras el sacudón emocional se asienta, al otro lado del tablero se percibe un movimiento calculado. Del lado de Gökberg, no hay carreras por apagar incendios, hay una reorientación. Apenas esa declaración se hizo tema de conversación en comunidades de fans, su equipo, siempre en esta recreación interpretativa, habría ajustado los planes de comunicación en Turquía y en mercados europeos, apostando por una imagen de honestidad radical. Gökberg ya no quiere ocultar ciertas verdades, sería la consigna. Creen que el peso de lo vivido no golpeará su carrera, sino que podría fortalecer una percepción de autenticidad. Un experto en relaciones públicas nos decía, una afirmación tan clara entraña riesgos. Sí. Pero su audiencia internacional suele responder mejor a lo directo que a lo ambiguo. La figura del hombre herido que asume su verdad puede resultar más poderosa que la del ídolo sin grietas. Después de esa supuesta admisión, Internet se volvió un gigantesco y caótico yacimiento arqueológico. Usuarios desempolvaron publicaciones antiguas, revisaron detalles que en su momento parecieron irrelevantes y trazaron líneas entre puntos dispersos. Volvieron a leer aquellas frases de madrugada de Sara que parecían casuales, ahora como señales premeditadas. Retomaron viejas versiones que hablaban de lágrimas de Özge en un set durante un periodo turbulento, mirándolas bajo la nueva luz de la Confession dramatizada. Revisaron los mensajes melancólicos que Gökberg dejó antes de saltar con fuerza a nuevos proyectos. Dibujaron cronogramas de ciudades compartidas, con apariciones en las mismas fechas, notando la ausencia conspicua de fotos lado a lado, que algunos interpretan ya no como casualidad, sino como coreografía calculada. Esas piezas, reunidas en foros y hilos infinitos, arman un mural donde antes había niebla. Ya la audiencia no consume la historia pasivamente, la recompone. Y, entre tanto ensamblaje, aparece una conclusión inquietante. Tal vez la tensión entre los tres, en el relato colectivo, se remonta más atrás y alcanza mayor profundidad de la que imaginábamos. Sabemos por voces reproducidas que, en la recta final, la confianza se resquebrajó. La supuesta indefinición de Gökberg con respecto a Sara, sumada a su incapacidad para esclarecer su situación emocional con Özge, habría creado un terreno bélico. El resultado, la demolición de paredes frágiles en un romance muy querido. Quedan en el aire interrogantes de alto voltaje. Si habla Sara, ¿qué verdades o estrategias compartirá? ¿Romperá Özge su silencio prudente para tomar las riendas de su propio relato? ¿Y cuál será el siguiente paso de Gökberg en este juego delicado de memoria e imagen? Esa unión invisible entre los tres nombres ha sido una de las intrigas más comentadas. Hoy, en la conversación pública, parece más visible, compleja y explosiva que nunca, aunque aquí insistimos,
Estamos ante una dramatización sustentada en percepciones, no en pruebas judiciales. Nadie fuera de los protagonistas conoce lo íntimo. Lo que sí conocemos es el modo en que se tejen los relatos, el peso que tienen los silencios y la manera en que un susurro se vuelve grito cuando millones lo replican. Llegamos al cierre de esta inmersión en escándalos de series turcas. No olvides suscribirte y compartir este video si crees que ayuda a entender cómo se construyen y circulan estas historias. Si deseas apoyar nuestro trabajo, el botón de miembros te está esperando. Hasta la próxima, mantén los ojos abiertos y el criterio afilado. La verdad, si existe fuera del rumor, suele ocultarse a simple vista. Lo que aquí contamos es un ejercicio narrativo que busca comprender el fenómeno, no dictar sentencias. Y en esa búsqueda, lo único concluyente es la humanidad de quien ama, se equivoca, se defiende, calla y, a veces, decide hablar.